pues van a compartirnos cuáles son el paso por han venido transitando. El programa se llama Loser.inc porque es como emprendemos aún después de haber tenido alguna pérdida, algún descalabro. Entonces, el día de hoy tenemos como invitado a Andrés Callejas. Andrés es un cirujano plástico reconstructivo. Está titulado por la UNAM. Es fundador de la clínica Plastic and Beauty, empresario, director del Holding Key Business Group, que alberga 4 marcas del sector salud, inversionista en bienes raíces, negocios y bolsa de valores. Bienvenido, Andrés. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Muy bien, muchísimas gracias. Más que nada, muy emocionado y agradecido contigo por esta invitación. Gracias. Sí, gracias por aceptarla, Andrés. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar, Andrés, cuéntanos, ya más o menos di qué es a lo que te dedicas, qué es lo que haces, pero cuéntanos en tus palabras, ¿quién es Andrés Callejas? Bueno, pues mira, yo te diría que ahorita me puedo ya considerar como un empresario. Me dedico a tratar de hacer crecer a mis emprendimientos. Al final, todo empezó como un emprendedor con varias ideas que durante mi recorrido fui recabando. Y pues cada una de ellas las traté de poner en marcha, ¿no? Y de ser emprendedor, pues ahorita ya tengo mis empresas, tengo ahí a mis colaboradores que me apoyan. Pero bueno, a pesar de esto no sigo, sigo sin dejar la parte que me apasiona, que es la parte de la cirugía. Al final, yo soy cirujano plástico y después de estudiar la subespecialidad, pues empecé con esta parte de la parte particular, ¿no? De estar operando a personas en particular. Y a partir de ahí fundé la clínica, que es Plastic and Beauty, como lo mencionabas. Y de ahí se fueron desarrollando diferentes emprendimientos que pues ahorita ya platicaremos. Pero bueno, yo me definiría así, ¿no? Como un emprendedor que ahorita está en su paso a convertirse en un empresario. Ok, muchas gracias, Andrés. Y bueno, ¿cómo empezó digo, tú ya conocías esta educación, conociste a Robert Kiyosaki cuándo, desde que estabas estudiando, o cómo fue esto de esta educación, cómo empezaste tú con todo esto? Fíjate que fue muy interesante porque, bueno, realmente te voy a contar, ¿no? Yo realmente vengo de una familia de médicos, mi papá y mi mamá son médicos, y entonces pues desde niño siempre me fomentaron a estudiar, échale ganas a la escuela, tienes que sacar muy buenas calificaciones para conseguir un buen trabajo, y así fue, ¿no? Durante toda mi educación básica, preparatoria y universidad, pues yo creo que me caractericé por ser un estudiante de muy buenas calificaciones. Siempre fui muy ñoño en ese aspecto. Y me iba muy bien en la escuela, ¿no? Entonces, pues tenía beca y sacaba muy buenas calificaciones. Y durante toda mi etapa de estudiante, pues siempre fue mi idea esa, terminar la universidad, estudiar una especialidad, irme al extranjero, estudiar una maestría, hacer un doctorado y después regresar o eso aplicarlo aquí en mi país, en alguna institución pública. Esa siempre fue como mi meta durante la etapa de educación. Pero por ahí más o menos no recuerdo bien en qué año, pero yo creo que ya tiene como unos 15 años tal vez. Yo creo que sí, como unos 15 años, 12 aproximadamente. Escuchando la radio, encontré una entrevista que le hicieron a Robert Kiyosaki cuando lanzó su libro, el de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, en esta entrevista, alcancé a escuchar un pedacito muy cortito de su entrevista y
y dijo así palabras que me taladraron la mente en ese momento, ¿no? Frases como, por ejemplo, que los ricos no trabajan por dinero, ¿no? Que el dinero trabaja para los ricos, que el hecho de que tú estudies no te garantiza el éxito, o sea, de que estudies y seas el mejor no te garantiza el éxito. Frases de este tipo que realmente me impactaron muchísimo a tal grado de que dije, tengo que buscar ese libro, ¿no? O sea, tengo que encontrarlo, acomodé el lugar y leerlo. Y así lo hice. Yo en ese tiempo pues era estudiante, realmente no me considero que, eh, digamos que en ese tiempo, eh, a lo mejor no tenía los recursos como para buscar el libro en físico o tampoco sabía en dónde. Entonces lo que hice, siempre me ha gustado mucho la computación y lo que hice fue buscarlo en internet y afortunadamente encontré el libro en internet. Primero lo encontré en inglés y lo empecé a leer. Después encontré la traducción y bueno, fue un poquito más sencillo por algunos términos específicos para entenderlo. Y te juro, yo creo que ha sido el libro que más rápido he leído, ¿no? Ese libro lo terminé de leer, pues, yo creo que en una semana y me encantó. Simplemente dije, está increíble, ¿no? Su manera de pensar, su forma de decirlo las cosas tan fáciles. Y a partir de ahí empecé a investigar un poco más, ¿no? En ese tiempo yo estaba como en el tercer año de la carrera de medicina, más o menos. Entonces, pues ya, seguí buscando sus libros, después leí el del cuadrante del flujo del dinero, que ese libro también me cambió la perspectiva. Pero bueno, al final, por alguna razón, a pesar de que los leí, como que no seguí, no seguí ese paso, ¿no? Como que los dejé en el olvido. Y pues yo seguí con mi educación, seguí avanzando en la universidad, termino la carrera de medicina, me voy a hacer el servicio social y desde chavo siempre mi sueño fue ser cirujano. No sé, me gustaban las cirugías, me gustaba ver en la televisión eh, procedimientos y cosas así. Como que siento que era muy eh, amarillista en ese sentido, ¿no? Me gustaba ver la sangre y los accidentes, ver cómo los cirujanos operaban a los pacientes después de un accidente o cómo los reconstruían. Y O sea entonces que te gustaba decido la nota roja o qué, Andrés. un poquito, fíjate que un poquito. Ajá. Sí, la verdad me gustaba esa parte, ¿no? Me gustaba mucho ver cómo, por ejemplo, los médicos podían, después de un accidente, reconstruir a una persona, ¿no? O Ujú. cómo podían operar a un paciente que había sufrido algún accidente. Y entonces, pues decido estudiar o aplicar para la especialidad de cirugía y entro a la especialidad de cirugía. Y durante la especialidad, como que otra vez empieza esa parte de empezar a buscar textos, ¿no? De emprendimiento, de A ver, finanzas y todo eso. Entonces, en este A ver, espérame, Andrés, porque creo que se desactivó no te estamos escuchando. sí, ¿ahí ya me escuchas? Ajá, ajá, así es. Ahí ya. Perfecto. No sé en qué me quedé. Ajá, estabas diciendo que después ya cuando saliste, entraste a la especialidad y esto. Ajá, entonces te decía, bueno, decido entrar a la especialidad, a cirugía, Ajá. y en una de esas rotaciones de hospital, compro el libro de guía para invertir. Igual, ¿no? Me pongo a leer y entonces como que otra vez retomo esta parte. ¿Y ya qué vas a hacer también? Y al final, pues ahí ya como que yo siento, ¿no? A lo mejor con un poco ya más de madurez y ya pensando un poco más en mi futuro, decido que tengo que buscar un emprendimiento
pero relacionado a lo que yo hago y a lo que a mí me gusta. Entonces, en ese momento empiezo a pensar qué podría yo emprender eh, para tener ingresos independientes, para no depender de un jefe, para no depender de un sueldo, pero que sea relacionado al área pues, que yo aprendí, ¿no? Y que durante muchos años estudié, que es el área de la salud. Y así empecé. Entonces, después de ahí, siguiendo toda esta parte que me gusta pues de la reconstrucción y de los accidentes y de cómo los cirujanos logran reconstruir a un paciente que tiene algún percance, entonces es que decido hacer cirugía plástica. En una de mis rotaciones por la especialidad, me toca ir a un hospital de traumatología, que es acá en México es muy, muy conocido, el Hospital de Magdalena de las Salinas. Y entonces ahí veo algunos procedimientos, ¿no? Que pues, para mí en ese momento eran muy interesantes y decido estudiar cirugía plástica. Y entonces es igual, ¿no? Aplico mi examen, hago mis entrevistas y todo, y afortunadamente me quedo. Ahora sí que ahí como siempre, ¿no? Echando mano de esa parte de estudiar mucho y echarle muchas ganas, pues afortunadamente me quedo y entro al Hospital de La Raza, al Centro Médico La Raza, ahí es en donde hice la subespecialidad de cirugía plástica. Y empiezo ya a cursarlo, pero bueno, son 3 años de la subespecialidad. Durante ese tiempo, pues yo ya estoy como pensando, ¿no? De, ok, está bien, soy médico, tengo mi especialidad en cirugía plástica, pero ¿qué voy a hacer para no depender de alguien más, ¿no? ¿Tú ¿Y ya qué voy a trabajabas en hacer ese entonces, Andrés? No, no, en ese tiempo era residente, así se conoce a los estudiantes, ¿no? Que estamos becados Ujú. para estudiar la especialidad. Pero justo cuando termino, ahí sí, el mismo instituto, el Seguro Social, me da una plaza para ocupar un lugar. Y ahí es donde ya empiezo a trabajar, ya como cirujano plástico. Y entonces me dan una plaza en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Y bueno, pues ya empiezo, pero te digo, durante esos 3 años yo ya estaba como pensando qué iba a hacer, cómo iba a emprender algo, ¿no? O qué era lo que yo quería emprender. Y así empieza, poco a poquito, empiezo como a armar mis planes, pero todavía no me animo, ¿no? A dar ese paso. Y ya estando trabajando ya como tal en el instituto, eh, únicamente duré un año ahí trabajando, porque en ese año eh, a mí me tocó cubrir un turno nocturno. Entonces, a mí me tocaba trabajar lunes, no es cierto, martes, jueves y sábados en la noche, de 8 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, realmente era muy pesado, ¿no? Era un turno muy pesado, porque pues era ver puras urgencias, no dormías nada. Y, y empiezo ahí decido, ¿no? Pues mejor voy a poner mi consultorio particular y voy a empezar a emprender con esto, ¿no? Entonces, de ser empleado, pues decido empezarme a trasladar a esta parte de tener lo propio, ¿no? De ser mi propio jefe. Y ahora sí que, como dice Robert, pasar al siguiente cuadrante, que es el de autoempleado. Pongo un consultorio y empiezo poco a poco a atraer pacientes. Y ahí la mejor manera de cómo empecé a atraer pacientes fue por medio de marketing. Entonces empecé a tomar cursos, ¿no? Empecé a tomar cursos de Facebook, de Google, de cómo crear mi página web. Y como te dije al principio, a mí siempre siempre me ha encantado la computación, ¿no? Y el internet y todo esto. Entonces realmente siento que se me facilita todo este tipo de cosas. Entonces empiezo a tomar estos cursos, a aprender y yo mismo empiezo a hacer mi marketing. Monto mi fanpage, monto mi cuenta de Instagram, mi página web y empiezo a hacer publicaciones. Después empiezo a grabarme en videos
¿no? Y los empiezo a editar. Y todo esto me empieza a atraer a mucha gente. Y poco a poquito empiezo a ver más pacientes y más pacientes en la consulta particular. Y ahí hay un punto así como crucial en en el que decido dejar ya como tal el cuadrante de empleado, ¿no? Mi trabajo en el IMSS y dedicarme únicamente a mi consultorio, que es que después de una guardia, ¿no? Al salir de una guardia, me toca ir a operar a uno de mis pacientes y en el trayecto voy manejando y pues en una de esas, ¿no? Ya sabes, te quedas medio dormido y choco, ¿no? Entonces, ya me sentía muy abrumado en ese tiempo, demasiado, ¿no? Me sentía cansado, con sueño, abrumado y yo decía, no, pero pues realmente lo que a mí ahorita me está dejando más en cuestión financiera, pues es la parte de mi consultorio particular. Y el IMSS como tal, o mi trabajo, pues únicamente me está agotando, ¿no? Realmente sí, tengo un sueldo fijo, aparentemente seguro, pero pues me está agotando demasiado. Incluso me está mermando en la salud, ¿no? Ya me sentía muy agotado. Y entonces ahí es que decido ya dedicarle el 100% a mi consultorio particular. Andrés, y Y fíjate que ajá, déjame puntualizar ahí algo. Digo, lo importante, digo, tú ya está, al ser residente, al ya estar trabajando, pero nunca dejaste de educarte, ¿no? Es algo que es algo muy importante en los emprendedores, ¿no? Siempre estar aprendiendo algo, ¿no? No acostarte sin haber aprendido algo día a día. Yo creo que esa parte es la interesante, ¿no? sí, fíjate que yo creo que en ese momento fue cuando tuve que todavía aprender más. O sea, creo que ahora estudio más que ni cuando estaba en la universidad. Porque a partir de ese momento, pues yo ya estaba en mi consultorio, pero después dije, o sea, no me quiero quedar así. No quiero quedarme solamente con mi consultorio, quiero crear algo más, ¿no? Y yo seguía leyendo mis libros de Robert Kiyosaki y volví a leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre y veía mis apuntes y todo. Escuchaba podcasts, veía videos en YouTube y yo seguía con esa idea de, ok, a ver, ya tengo mi consultorio, pero ahora, ¿cómo hago que el dinero trabaje para mí, ¿no? ¿Cómo hago que yo tenga más tiempo y no tenga que esclavizarme ahí en el consultorio? Porque al final llega un punto en el que te esclavizas, ¿no? Aunque ya no trabajas para alguien, pero estando en tu consultorio, bueno, yo en mi consultorio, era así de, ok, pues primero atiendo 3 días a la semana, y después hay más gente y ya son 4, y después ya son 5, y llegó un punto en el que ya trabajaba de lunes a sábado, ¿no? Y antes mi horario pues era de, no sé, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y terminó un momento en el que ya era de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y entonces ese momento fue también como el crucial en el que dije, no, o sea, tengo que buscar la manera de poder generar ingresos de otra manera sin que me esclavice en mi consultorio. Y entonces, como bien lo dices, pues tengo que seguir estudiando y empiezo a estudiar de otras cosas, porque ahí es en donde uno tiene que empezar a aprender de otras cosas. Empiezo a aprender de administración, de contabilidad, de leyes, ¿no? De licencias, de qué se necesita para montar una clínica, qué cositas así, ¿no? Y ahí me pasa algo bien chistoso, ¿no? Que te empiezas a topar con gente que te dice que eso no se puede hacer o que eso no lo puedes hacer o que es muy difícil. Y, por ejemplo, te empiezas a encontrar gente que, no sé, le preguntas, oye, por ejemplo, yo tenía un contador y le decía a mi contador, oye, fíjate que pues quiero ver la manera de, pues abrir una sociedad.
¿no? Para tener a otros cirujanos. Quiero agrandar mi consultorio, pero tratar de convertirlo en una clínica. Y te empiezan con los comentarios de, no, doctor, eso es súper difícil. No, montar una empresa, no, se va a gastar usted mucho dinero y son muchos años. Y sí, no digo que no es una cosa fácil, pero no es imposible, ¿no? Y y mucha gente empieza, de tu familia, amigos, gente que según sabe, y te empiezan a desanimar, ¿no? Pero también hay igual, dentro de las lecturas que podía revisar, muchas eran de crecimiento personal, ¿no? Y en estas también tú vas, o bueno, yo lo que hacía era como irme adaptando a esto y decía, a ver, no puedo yo recibir un consejo de una persona que no ha hecho eso, ¿no? O sea, yo no me puedo basar en alguien en una crítica, hay una frase que dice, ¿no? Que nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Claro. Entonces, Sí, y fíjate que en ese aspecto, y sobre todo la familia, ¿no? Ahí, Andrés, muchas veces no es tanto porque no es tanto porque no quieran que lo logres, sino más bien como a ellos les da miedo, lo que quieren es protegerte realmente, ¿no? Entonces te dicen, no, mejor a la segura, mejor no lo hagas, mejor por este lado, ¿no? Aunque como bien dices, sí, aunque no tengan la experiencia, pero bueno, ahí es en donde precisamente tenemos que estar abriendo nuestro contexto, juntándonos con personas, que piensan diferente, que ven el cómo sí, para que precisamente apoyarnos en eso, ¿no? Apuntalar esa parte, ¿no? sí, efectivamente. De hecho, pues como te decía, mis padres son médicos y pues ellos eran los primeros que me decían, no dejes tu trabajo, no es un sueldo seguro, ¿cómo crees? Estás loco, no renuncies. Y ya sabes, ¿no? El clásico de cuánta gente quisiera estar en tu lugar o cuánta gente quisiera estar ahí. Claro. Y pero bueno, al final me aventé, ¿no? Y después, pues todo me fue llevando poco a poquito empiezo a conocer también gente, ¿no? Con otra mentalidad, con otro contexto. También ya empiezo a unirme a otros grupos. Este, igual busco como otro tipo de eventos. Entonces ya me empiezo a relacionar con otras personas y ahí sí empiezo a aprender un poquito de todo, ¿no? De crecimiento personal, finanzas, eh, contabilidad, leyes. Y entonces también ahí empiezo a hacerle caso a Robert en el sentido de que él dice, ¿no? Que tú debes de buscar a gente mucho más inteligente que tú en sus áreas. Y pues sí, al final cuando tenía mi consultorio, yo quería hacer todo. Al principio yo hacía todo, ¿no? O sea, a tal grado de que yo hacía la contabilidad, yo descargaba mis facturas, hacía mi marketing, grababa los videos, los editaba, los subía a la página. Incluso al principio, muy al principio, yo agendaba y confirmaba a mis pacientes, ¿no? Ujú. Y entonces empiezas poco a poquito a formarte de un equipo, que creo que esa es la parte mucho más importante, ¿no? Te empiezas a formar de un equipo de gente que te empieza a apoyar. Y pues empiezo a contratar a un asistente, después a una persona que se encarga de marketing, después a un editor, y después a un contador, a un abogado. Y a lo mejor suena como mucha gente dirá, híjole, pero pues no tengo el dinero para contratarlos, ¿no? Al final yo así lo veo, ¿no? Y lo digo por mi experiencia, es muy poco a poquito lo vas haciendo y poco a poco tu mismo negocio te va a dar para poder contratarlos. Y el trabajo que ellos desarrollan se paga, o sea, pagan su sueldo. Entonces, vale la pena, porque cuando te empiezas a querer saturar con tú hacerlo todo, simplemente te bloqueas, ¿no? Te llegas a un tope y ya no avanzas. Entonces, pues afortunadamente en ese aspecto
Digo, ahorita lo platico súper fácil, ¿no? Pero pues, han sido años. Claro, ¿cuántos años más o menos de ese paso, Andrés? Ese paso, pues yo creo que unos 2 años, bien, así en general, ¿no? De que yo hacía todo, me empezó a ir bien, pero al final, ahí también me saturé, ¿no? Porque de hecho creo que ese fue el momento en donde más me saturé, eh, porque pues tenía que ver todo, ¿no? Tenía que ver la parte administrativa, la parte contable y la parte médica, ver a mis pacientes. Entonces, ahí sí, para que veas, cuando estaba en ese cuadrante de autoempleado, mi horario era de lunes a domingo de 24 horas, ¿no? Incluso también puedo decirlo que ese fue uno de los factores que influyó en que afectara a mi familia, ¿no? Afectó mi grupo, eh, mi familia como tal, ¿no? Con mi esposa y con mi hijo. Entonces, eso también pues es algo que ahorita yo ya puedo contar y que digo, bueno, pues es un error que muchos tenemos y que ojalá que los que están en este paso lo traten de evitar, ¿no? Y afortunadamente de ahí, eh, pues ya como que abrí mi mente y abrí mi contexto y entonces dije, no, pues no tengo que ser yo el centro de la atención, no tengo que ser yo el que haga todo. Voy a juntarme de un equipo. Y empecé a juntar este equipo y ya a partir de ahí me animo a montar una clínica como tal, ¿no? En donde ya tengo un equipo de enfermería, empiezo a también a traer amigos cirujanos para que ellos se encarguen también de las cirugías y de ver pacientes. Y entonces en este trayecto, pues ya empiezo como a ver la otra cara de la moneda, ¿no? En donde ya no debo de ser yo el principal y ahí empieza ya como esta parte ya de verdad del emprendimiento. Y por razones del destino, pues junto a la clínica empiezan a aparecer otros emprendimientos que me fueron llevando, ¿no? Por ejemplo, el marketing. Al final yo seguía aprendiendo, ¿no? De marketing, tomaba cursos, iba a eventos, tomaba webinars, etcétera, etcétera. Y el marketing que empezamos a hacer en la empresa, eh, o bueno, el marketing que yo empecé a hacer, le empieza a gustar mucho a la gente y empiezo a atraer muchos pacientes. Llega un momento en el que yo ya no lo puedo hacer y entonces empiezo a contratar gente. Primero contraté a una community manager, después contratamos a un editor, después contraté a otra community manager que me ayudaba a contestar los mensajes y empiezo a agrandar este módulo de la empresa, ¿no? La parte del marketing. Llega un punto, más o menos después de 1 año y medio aproximadamente, llega un punto en el que esa área ya son 9 personas, ¿no? Las que se encargan del marketing. Y entonces también ahí pasa algo curioso, que tienes que ver como las oportunidades, ¿no? Las oportunidades se te presentan y tú las tienes que agarrar. Entonces empieza gente a preguntarme, doctor, ¿quién le hace su marketing? O ¿quién le lleva sus redes sociales? ¿O quién le está haciendo esto? Y pues yo al principio decía, no, pues lo hago yo. Qué buena onda. Hay amigos de especialidad y amigos médicos que me empiezan a decir, oye, ¿y pues cuánto nos cobrarías por hacernos el marketing? Oye, ¿cuánto, más o menos en cuánto sale esto? Y entonces a partir de ahí decido también, junto con la clínica o al estar formando la clínica, decido montar una agencia de marketing digital. Y entonces esta agencia se llama Revoltijo. Entonces, con toda esta gente del área de marketing que pertenecía como tal a la clínica, pues decido separarla completamente y empezar a brindar el servicio a terceros, aparte del que hacía para nosotros. Y entonces ahí pues ya es otro emprendimiento, ¿no? Otro negocio que pues ahorita poco a poquito
va creciendo, está funcionando, tenemos más clientes y así, ¿no? Va avanzando. Y después, todo se ha ido formando, ¿no? El hecho de empezar a operar más pacientes y más pacientes también me lleva a otro punto que es el que yo no tenía a dónde enviar a mis pacientes para sus tratamientos después de una cirugía. Porque al final, pues yo los opero, pero la cirugía no es el 100% del resultado. Se necesita un cuidado específico después de la cirugía. Entonces, ahí me surge otra oportunidad y digo, bueno, pues creo que necesito poner un lugar específico para atender a mis pacientes después de una cirugía. Y entonces decido abrir un spa médico que empieza con una enfermera, ¿no? Y bueno, poco a poquito empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, al final, pues ahorita son dos sucursales, ¿no? Las que están funcionando. En personal solamente del spa son más de 15 personas y ya ellas se encargan del tratamiento posoperatorio de estos pacientes. Y así es como empiezan a surgir, ¿no? Pequeñas oportunidades que pues hay que tomarlas, ¿no? Porque, digo, al final todas las oportunidades van y vienen. Si no la agarras en el momento, después aparece otra. Pero hay que Claro. saber en qué momento tomarla. Claro. Oye, Andrés, y fíjate que yo me he encontrado con muchos clientes que tengo que este paso exactamente entre el autoempleado y el dueño de negocio, ¿cuánto trabajo cuesta, no? Salirse del operativo del yo lo hago todo bien, si no lo hago yo, no está bien hecho. O sea, soltar esta parte operativa y ya pasarse a dueño de negocio es un paso muy, muy, muy difícil. ¿A ti Sí. qué tanto te costó? Cuéntanos por ahí. Muchísimo, muchísimo. Créeme que yo ahora lo veo y yo creo que la palabra clave para dar ese brinco es ego, ¿no? Porque si tú no tienes la suficiente capacidad para decir, bueno, alguien también lo puede hacer, o sea, no, yo no soy el único que puede hacer eso, ¿no? O yo no, o sea, aunque a lo mejor yo lo hago bien, pero puede haber alguien que lo haga mejor, ¿no? Y esa es una parte. Y la otra, confianza hacia la gente. Entonces, tienes que tener mucha confianza en tus colaboradores y decir, bueno, pues también si lo haces mal, pues ya te equivocaste, te corrijo, te ayudo, te capacito y vuélvelo a intentar, ¿no? Y vuélvelo a hacer, y vuélvelo a hacer. Porque si no, si tú lo haces siempre todo, nunca vas a dar ese paso. O sea, jamás, ¿no? Y también hay muchos topecitos ahí en ese camino que uno tiene que brincar, ¿no? Por ejemplo, la parte económica, el hecho de siempre querer tú manejar tus cuentas, ¿no? O tu administración. De esa parte también es bien difícil de soltar. Este, creo que fue la primera que pude delegar, pero es bien difícil, ¿no? Porque siempre antes era de que, no, a ver, vamos a hacer cuentas y contabas hasta centavos, ¿no? Y te das cuenta que pues ni vale la pena. Yo tengo una frase que es de cuando la gente te va a robar, o sea, si te quiere robar, lo va a hacer, ¿no? Y si no lo va a hacer, pues aunque le dejes el dinero así en la mesa, no se va a llevar nada. Entonces, es un paso es muy difícil. Incluso yo te podría decir que ahorita, a pesar de que ya la clínica funciona solita, los dos spas médicos funcionan solitos, la agencia de marketing funciona solita, todavía la parte quirúrgica o una parte quirúrgica, pues ahí estoy todavía un poquito atorado porque pues hay muchos pacientes que me buscan, que son pacientes pues ya antiguos y que quieren que yo los opere o que yo los vea. Entonces todavía me falta ahí desprenderme un poquito de esa parte. Pero ya en general, en cuestión operativa, sí puedo decir que ya di ese brinco, ¿no? Que ya me pude desprender. Y cuesta mucho. Pues es confianza con la gente. Y pues Sí, ya de ahí,
afortunadamente, como te decía, pues he conocido mucha gente interesante y muy, muy listos, muy inteligentes todos. Todos ustedes, ¿no? Tú eres parte de. Y, y creo que ya, bueno, al- tengo que seguir educándome, ¿no? Entonces, al seguir educándome, pues ya empecé a ahora a buscar cursos de inversión, eh, de cómo puedes, de educación financiera, de cómo puedes manejar mejor tus finanzas, de cómo puedes invertir. Y entonces poco a poquito empecé también a buscar esta parte, ¿no? Ahorita estoy en ese paso, en ese inter, en el que ya invierto en algunas cosas, invierto en bolsa de valores, invierto en negocios, pero estoy por dar ese brinco de invertir en bienes raíces como tal y, y pues a seguirle, ¿no? Para adelante. Ok, sí, gracias Andrés. Entonces ahí es dejar el ego, confianza, y yo creo que ahí es confianza en ti mismo también, ¿no? Para confiar en los demás, ¿no? Porque si Sí, no confías también en ti de decir, híjole, voy a soltarle aquí las riendas del negocio a alguien, pues es autoconfianza también, ¿no? También sí, es bajar exacto. bajar por ahí. Ok, qué bueno Andrés. Y bueno, por aquí nos dice Jesús, Jesús Escudero, que es un buen amigo de los dos. Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías diferente? Fíjate que muchas veces lo he platicado con gente cercana a mí y yo les diría que si yo hubiera conocido ese libro a los 15, 18 años, yo creo que no hubiera estudiado medicina. Entonces, no me arrepiento porque realmente es una profesión que me encanta y me siento muy contento con mi especialidad y todo lo que hago. Pero sí, definitivamente, si yo hubiera conocido ese libro de Padre Rico, Padre Pobre unos años antes, no hubiera estudiado medicina y me hubiera dedicado un poquito más a esta parte de la educación financiera y de buscar prepararme más global, ¿no? Ok, ok, gracias Andrés. Y por aquí nos pregunta Ileana, ¿a qué persona fue la más difícil de dejar en tu proceso de crecimiento? A ver, no vayas a llorar nada más, por favor, Andrés. No, no, Cuéntanos. no, para nada. ¿A qué persona? Mm, yo creo que al final no los dejas, ¿no? Pero sí tienes que Tomar tu distancia, ¿no? Tomar tu distancia con alguna buscar a persona, nuevas ¿no? personas, sí. Sí, fíjate que sí. Si hay amigos, o sea, sí te voy a decir, ¿no? Si hay amigos a los que realmente pues ya no veo, con los que ya hubo distancia, pero pues tal vez tampoco eran amigos tan cercanos. Yo creo que mis amigos cercanos siguen, al final es gente muy valiosa para mí, pero pues los tienes en un lugar, los aprecias, los quieres, los ves, platicas con ellos, pero también tienes que buscar gente que amplíe tu contexto. Entonces, esa frase de que tú eres el resultado de las 5 personas con las que más convives es 100% real. Así, yo ahí considero que no he dejado gente, sí ha habido gente que se aleja, ¿no? Solita, ¿no? Incluso amigos, pues, con los que no han funcionado sociedades, que eso también es otro tema, ¿no? Gente con la que quieres hacer negocios, ahora, pues resulta que no son buenos socios. Y bueno, pues al final una amistad se termina ahí. Pero la gente cercana no, ¿eh? La gente cercana sigue muy presente. Ok, a ver, cuéntanos así algo rapidísimo, algún descalabro, así, alguna mala experiencia que hayas tenido que recuerdes así que digas, híjole, ¿cómo me costó? A ver, cuéntanos por ahí algo. Un chorro, pero mira, la más importante es que cuando empiezo con esta parte de educación financiera, se me ocurre querer invertir en bolsa de valores, pero sin experiencia, ¿no? Y sin educación, como muchos, y como muchos nos aventamos como el borras.
Entonces empiezo a invertir y al principio me empieza a ir bien y empiezo a ganar. ¿Y qué te gusta? Pues a lo mejor, no sé, de una inversión inicial de unos 50,000 pesos, tengo ganancias de más o menos 150, 200,000 pesos. Y no, pues yo ya me sentía volado, ¿no? Soñadísimo. Entonces, Ya te sigo, sentías el trader del año. sí, sí, sí. Y sigo, ¿no? Sigo con mis inversiones. Pero fíjate que también sucede algo chistoso, que me clavo mucho en esto y estoy todo el día, ¿no? Ahí en el teléfono haciendo mis transacciones. Entonces, esto también me afectó tanto en la parte, digamos, laboral, porque pues obviamente pierdes tiempo en el estar ahí, y en la parte familiar, porque pues decían, ya deja ahí el celular, ¿no? Ya pon atención. Y resulta que creo que esto fue como por ahí del 2010, si mal no recuerdo. Entonces, en esa 2008, 2010, que es cuando hay la crisis de inmobiliaria en Estados Unidos. Y entonces, pues todo va muy bien, todo pinta muy bien, hasta que de repente una noche, ¡pah!, se desploma el petróleo, entra la crisis, un caos en Estados Unidos, y de tener un saldo a favor de 200,000 pesos, termino debiendo como 350,000 pesos, ¿no? O sea, pierdo lo que tengo y aparte debo. No, pues ese fue un mega descalabro, ¿no? Porque al final, pues ahí influye todo, ¿no? Igual tu ego, de repente dices, no, pues ¿qué hice? Y ahora ¿de dónde voy a sacar para pagar esto? Y pues ya empiezas con deudas. Y entonces es un momento muy difícil porque dices, chin, o sea, debía de haberme quedado en lo seguro, ¿no? Es así como el dilema, ¿no? De mejor me hubiera quedado con mi trabajito, seguro, sueldo fijo, no me meto en estos rollos. Pero ahora lo veo y digo, bueno, mi problema es que lo hice sin educación, ¿no? De- Sin saber. Dejabas tus operaciones abiertas, ¿ok? No les ponías un stop loss o un take Ajá, profit, ¿no? sí, exacto. No, pues es que me quería aventar por lo grande, Claro, la pues dejabas las abierta, dejaba decías, no, pues abiertas. ahí cuando que se recupere, ¿no? Ajá, Sí, y en eso de las inversiones es algo riesgoso porque obviamente, digo, todo es cíclico, ¿no? Sube, baja, pero si no, en ese tema del trading, tienes que tener tu stop loss, que es tu pérdida máxima, y tu take profit también, o sea, tu ganancia máxima. Entonces, exacto, la gente exactamente. que hace trading, pues hay que educarse, volvemos, ¿no? Bien lo dijiste. Si no tienes ese stop loss y ese take profit, pues ahí están las consecuencias, ¿no? De tener 200,000 a deber 350,000. Sí, sí, así es. Y pues así como ese, pues varios, ¿no? En cuestión de igual empleados, te digo, socios que pues de repente te dan la espalda. Eh, yo creo que en este mundo del emprendimiento y de ir queriendo pasar de cuadrantes hasta los del lado derecho, que es ser dueño de un negocio y ser inversionista, pues te vas a topar siempre con descalabros, ¿no? Con piedritas en el camino. Pero el chiste es ese. Yo creo que lo importante en la vida es el trayecto, no la meta. Claro, el camino, ¿no? El camino que vas recorriendo. Sí, así es. Y sobre todo, pues hacer, como lo vemos aquí en BSTA, ¿no? Hacer tu debrief, ¿no? ¿Qué te funcionó? ¿Qué Ajá, no te funcionó? ¿Qué aprendiste y qué puedes mejorar, ¿no? Es parte de, ¿no? exacto. Desgraciadamente quitándole las emociones, ¿no? A veces porque, pues no importa que te vaya muy bien o muy mal, creo que también en esa parte es cuestión de que te estés procesando también, ¿no? Esa parte del procesamiento es algo importante, que no importa que te vaya o excelente o que te vaya muy mal, siempre tienes que procesarlo de alguna manera para darte un punto medio y partir de ahí, ¿no? Sin emociones, qué pasó y qué funcionó y qué no te está funcionando, ¿no? Sí, porque al final pues tienes que aprender de todo, ¿no? Bueno o malo, tienes que aprender para seguir adelante. Sí, como dicen por ahí, no hay nada bueno ni nada malo, simplemente hay consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Así es.
Muy bien, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por aquí para Andrés, antes de que lleguemos al final. Entonces, Andrés, ahorita en lo que si alguien más tiene alguna pregunta, cuéntanos tú, ya que tú que ya pasaste por estos, o que ya estás en el camino de pasar por los 4 cuadrantes, este, para la gente que está todavía como empleada o autoempleado, ¿qué es lo que podrías recomendarnos por aquí, Andrés? Pues mira, yo lo que primero recomendaría es que aprendan, que se eduquen, que busquen información eh, para que se eduquen en esta parte, ¿no? De cuáles son los cuadrantes. Y la verdad, ahora sí que no es publicidad, pero lean ese libro. O sea, a mí me cambió la vida. Realmente sí puedo decir que el libro de Padre Rico, Padre Pobre a mí me cambió la vida. Y se lo he regalado a mucha gente, a la gente que más aprecio, parte de mi familia, gente muy cercana a mí. Y lo hago porque a mí me encantaría que también les moviera así como a mí. No es para todos, también es algo importante y que la gente debe saber. Realmente, pues, hay gente que es muy buena en sus empleos, que es un excelente colaborador o trabajador. Hay gente que es muy buena siendo autoempleado y es muy exitoso en ese aspecto. Entonces, no, ahorita hay como yo así lo veo, ¿no? Hay como una moda en el emprendedurismo y en ser en buscar ser tu propio jefe y todo eso. Y está bien, pero también considero que no es para todos. Pero al final, el punto crucial es que se eduquen, que no se avienten nada más así porque sí, porque al final, pues, va a haber descalabros y va a doler. Y hay gente que después de una caída, pues dice, no, ya jamás vuelvo a hacer esto y regresan a donde estaba, ¿no? Y yo creo que aquí sí es muy importante que aprendan en cabeza ajena, que si hay, pues, gente que ya pasamos por esto, o si conocen algún mentor, algún maestro, algún empresario, emprendedor que ya le tocó esto, pues realmente que lo escuchen, que realmente vean lo que han pasado para que aprendan. Digo, al final no se van a librar, al final en algún momento va a haber algo. Y pues hay que tener mucha resiliencia, ¿no? Y si se caen, volverse a levantar, seguir adelante, agarrarse los pantalones y decir, pues va de nuevo. Sacudirse las raspaditas, ¿no? Andrés. Sí, así es. Así es, por aquí el buen Francisco Ramírez, alias Pacolín Diabetex, te manda a saludar, Andrés. Dice que Saludos, amigo. también a él le cambió la vida el libro de Robert Kiyosaki. Muy Sí, bien, así sí, es. sí, exactamente, ¿no? El ver que esto no es, el ser emprendedor no es algo sencillo, realmente conlleva mucho trabajo. Y por eso es importante que en lo que vayamos a emprender, pues realmente nos apasione. Porque si te apasiona esto, realmente va a ser algo, digo, no sencillo, pero sí más fácil de que te recuperes, ¿no? De Sí, una caída, un descalabro, un mal socio, un mal negocio, pues porque vas a ir por tu sueño, vas a ir por lo que a ti te apasiona. Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y como bien sí, así dices, es. educarnos, ¿no? Educarnos. Si le vas a entrar a inversiones en la bolsa, pues ya escuchaste por ahí, hay que aprendernos la terminología, hay que ver cuándo vas a invertir, cómo están los mercados, el histórico, todo ese tipo de educación hay que meterle por ahí. Igual en los negocios, pues también con quién te asocias, cómo hacer dinero con el dinero de otras personas, ¿no? Con la capacidad de otras personas, ¿no? Como por ahí dicen también. Exactamente. Así es, Sí, Andrés. así es. Pues coméntanos tus redes sociales, Andrés, para quien quiera por ahí buscarte, seguirte, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues en cuanto a mis emprendimientos, pueden encontrar la clínica es Plastic and Beauty y nos encuentran así en YouTube. Tenemos un canal de YouTube, página de Facebook, página web, Instagram
y Twitter. La agencia de marketing, que esta agencia se dedica única y exclusivamente a hacer marketing para personal de la salud, nutriólogos, psicólogos, médicos generales y especialistas, clínicas y consultorios. Se llama Revoltijo y también la encuentran así en redes sociales, Instagram, Facebook y página web como revoltijo.com. Y pues en lo personal, mis redes sociales, Andrés Callejas, estoy en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Así igual me pueden encontrar. Es bastante fácil. Ok, Andrés, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Igual mientras en lo que, si escriben por ahí, les recuerdo igual nuestras redes, igual ahí me encuentran como hectormendoza.mx o HM Finanzas Inteligentes, igual ahí en todas las redes, ya por ahí ya creo que ya todos los que están por aquí las conocen, pero para los que no, pues con todo gusto. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda, sobre todo los temas que estamos tratando por aquí, con mucho gusto. Muy bien, Andrés. Pues, ¿con qué quieres despedirte, Andrés? ¿Qué es lo que nos quieres comentar como despedida? Pues mira, yo creo que para todos los que andamos por aquí, hay muchos conocidos. Realmente les agradezco mucho la invitación, la entrevista. Y yo creo que lo más importante que les puedo decir es, y ese es un hábito que tengo, lean, que lean de todo, ¿no? Pero en verdad, que se la pasen leyendo. El otro día estaba escuchando que, digo, independientemente de cuál es el promedio de lectura de nuestro país y todo, la gente que más lee son empresarios, son directores, es gente muy, muy estudiada y que esto, o sea, no, tienes que aprender de todo un poquito. O sea, al final eso es lo importante, que sepas de todo un poquito. Desde marketing, leyes, contabilidad, dirección, administración, etcétera, etcétera. Porque te tienes que juntar con gente más inteligente que tú. Entonces, por lo menos debes de saber un poquito de todo para poder tener un diálogo con ellos, ¿no? Yo creo que eso para mí es lo más importante. Sí, claro, por ahí dice alguien que tienes que ser generalista, ¿no? No recuerdo ahorita quién lo decía, pero tienes que ser Sí, exacto. generalista, tienes que saber un poco de todo, porque también cuando tú le solicitas a alguien que haga algo por ti y no sabes de qué estás hablando, pues obviamente va a llegar, en este caso, por ejemplo, diga la agencia de Andrés, ¿no? Y le dice, oye, pues tú dime qué es lo que necesito. Pues ellos te lo van a decir a lo que ellos creen o piensan. Pero si tú no tienes ese contexto, también esa educación de saber pedir exactamente lo que quieres, pues ellos te van a dar lo que ellos piensan que te puede servir, ¿no? Y así en todas las áreas, ¿no? Tanto en el área de tus declaraciones, de tu situación fiscal, del abogado, de tu asesor financiero, o sea, de tu banquero, del área de seguros, o sea, si tú no sabes qué pedir, pues obviamente ellos te van a dar lo que ellos creen, ¿no? Así Exacto. es. Aquí nos dice Jesús que sí es Robert Kiyosaki quien dice que seas generalista y que contrates especialistas. Ok, Exactamente. muy bien. Pues muchas gracias, Andrés. Gracias por conectarte, gracias por el espacio y pues seguimos en contacto, amigo. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y a todos los que se conectaron. Saludos a todos y pues estamos a sus órdenes. Gracias. Ok, pues este fue el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Igual, si me hacen favor, si creen que esto es de valor, pues compártanlo por ahí. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver cómo emprender. Ya tenemos ahí a nuestro próximo invitado. Se los voy a estar publicando por ahí. Y pues los espero la próxima semana. Muchas gracias a todos por conectarse. Y como siempre les digo, chicos, hagamos que suceda. Gracias a todos. Nos vemos.